Ahí estamos. Listo. Bueno, gente, vamos a iniciar la clase. ¿Se acuerdan que la clase pasada, los chicos de CPB, los muchachos ahí que están en la oficina, me hicieron una pregunta? Y yo les dije, aguanten por favor que estaba explicando un tema. Bueno, voy a contestar esa pregunta, voy a compartir pantalla. Poneme como anfitrión, coanfitrión, Benjamín, por favor. Porque estuve buscando algunos apuntes que tenía. Yo di unos cuantos cursos, ahí lo pueden ver, chicos. Ustedes muy posible, ¿lo ven ahí la pantalla, gente? Sí. Ok. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando de que estas calderas, yo les comenté de que el agua, había una diferencia entre lo que ustedes decían, que está bien, porque fíjense, la temperatura de alta presión, producción de vapor, es decir, estamos hablando de la caldera de Central Piedrabuena, que es una caldera supercrítica, y en esta caldera teníamos la duda de que... Ponelo silencialo, Benjamín, por favor. Gracias, Benjamín. Ustedes me decían de que la temperatura de entrada del agua era de tanto, y yo dudaba a qué temperatura entraba el agua debido a la presión de la cual estábamos trabajando. Y no, y es verdad, tenían razón, era un error mío, porque la temperatura de alimentación es 270 grados, ahí la pueden ver, esto que estoy marcando, la temperatura de alimentación del agua de caldera. Pero la presión de agua de caldera, es decir, la presión de agua de caldera de alimentación está en relación a esa temperatura. Acá hay un error de unidades, ¿no? Entonces, resumiendo, está bien de que entre a esa temperatura el agua, pero debido a la gran presión que tiene. ¿Se entiende, gente? Chicos, allá, lo de Central. ¿Está? A ustedes le habían dicho esto, ¿no es cierto? Y acá tenemos la entrada. Esta figura por ahí la tiene. Estábamos muteados porque estábamos lejos de la compu. Ahora yo me vine atrás de la compu y mis compañeros quedan enfocados. Yo no me voy a ver. Así tenemos el control del audio porque estábamos lejos. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno. Lo importante es que ustedes entiendan, y a todos los participantes les comento que cuando el agua, y eso lo vimos por ahí en la primera clase cuando tocamos el tema termodinámico, y está en el apunte también la relación de las relaciones que existe entre volumen, temperatura y presión de un fluido. ¿Tá? Esta es una caldera muy importante, muy grande, donde en este caso, miren esto que está muy bueno, también esta figura, el pasaje, esto es de aire, ¿no? Y este es el filtro, que ya lo vamos a ver en su momento, pero lo que quiero decir con esto es que la entrada del agua, y tienen agua, acá tenemos la caldera, ¿ven? Esta es la parte del evaporador de la caldera, estamos hablando de la caldera de Central Piedrabuena. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el otro día me preguntaron a qué temperatura entraba el agua a la caldera, y yo les había dicho que entraba en forma de vapor, y es un error mío, repito, un error mío. El agua entra líquida a la caldera a una temperatura y una presión muy alta, y eso es lo que genera que esté líquida. Entonces, donde entra el evaporador, ven, acá tenemos el evaporador, donde
entra el evaporador, automáticamente se transforma en vapor. Se produce la transformación. ¿Se entiende, gente? Chicos de Central Piedrabuena, ¿lo entendieron? Sí, sí, se entendió bien, Gabriel. ¿Está? El resto lo entendió. ¿Tiene preguntas con respecto a esto? A ver, esta caldera es una caldera supercrítica, pero lo importante de esto es que ustedes vean, como que les quede, ¿no? Que les quede una referencia del tipo de caldera que se opera acá en la zona de Bahía Blanca, de tantas, ¿no? Hay muchas, bueno, en de esta caldera estoy hablando en particular, ¿no? Preguntas, chicos, muchachos, buen día para los que recién se conectan. Buen día. Yo. Buen día, buen día. Buen día. Le estaba comentando un poquito de la pregunta que me habían hecho en la clase pasada, que yo no le había terminado de contestar a los chicos de Central Piedrabuena, del tema de la temperatura de entrada de agua a la caldera, que yo había dicho que entraba en forma de vapor, y mirando después, yo les di unos cuantos cursos a Central Piedrabuena, tengo apuntes, por eso estaba mostrando eso, que bueno, que no, que entra en forma de agua hasta el evaporador, es decir, al evaporador. Ustedes saben que ahora vamos a ver los componentes de una caldera. Uno de los componentes es el evaporador. El evaporador, lo dice la palabra, transforma el agua en vapor. ¿Está? Tiene esa función. Ahora, de vuelta voy a compartir pantalla de lo que estábamos viendo. Ven acá que dice evaporador, ¿no? Esta es la parte del evaporador. El evaporador está en forma cilíndrica, es decir, horizontal y transversal los caños. El agua entra a una presión de 200 y pico grados, a una temperatura de 200. ¿Cuánto era, chicos? Me dicen ahí lo de Central Piedrabuena. 200 o 300, ¿no? 270. 270 grados y a una presión de ¿cuánto era? 340 aproximado. Exacto. Con esa presión podemos lograr que el agua se encuentre en estado líquido y a la vez que está al estado líquido entra a estos caños. Acuérdense, muchachos, que esta caldera es una caldera de caño de pared de agua de caños rectos. ¿Ven? Por adentro, miren acá esta figura que está muy buena. Por adentro, esta de acá. ¿Ven? Acá están los quemadores, estos puntos son los quemadores, y el resto, esto que está en amarillo, es lo que recubre a la caldera, que sería esta de acá. Acá atrás están los quemadores. Este es el ejemplo típico de caldera de caño recto con pared de agua. La pared de agua es lo que produce la aislación térmica y no deja que la transferencia, es decir, que el calor se vaya al medio ambiente en este caso, nada más que los tubos de agua. Estos tubos, lo mismo que los tubos del sobrecalentador, que es lo que tenemos acá arriba, ¿ven? Sobrecalentador 2 y el 3, y después está el 4 y el 5 también, 4 y acá está el 5. El 5 es el que más sufre, porque son los que agarran los tubos, los primeros tubos. Todos estos tubos, los rojos son los tubos, están soldados entre sí. Es decir, está el tubo, y ven, acá está, este es un tubo, este es otro, y entre ellos tienen una soldadura para que no se muevan los tubos entre sí. Acuérdense que esta caldera es una caldera humotubular. Es decir, disculpen, no sé quién es. Disculpen un minutito, me está llamando un... Sí, estoy en un curso. Sí. Benjamín, buen día. ¿Te No, puedo hacer una no. consulta para mientras? Buen día, Emiliano, ¿cómo va? Disculpe. Ya está, disculpen, muchachos. Tengo un nene, el nene mío está medio complicado de salud, entonces me llama al médico. Los escucho. Emiliano, quería hacer una pregunta. No, sí, quería hacer una consulta, pero yo siempre tengo dificultad para conectarme, era una cuestión más técnica. Sí. No lo quería interrumpir ahí al profesor.
Ustedes se conectan siempre unos minutos antes, ¿viste? Yo siempre me termino enganchando como 9 y 10, porque no hay caso que tengo dificultad para entrar, ¿viste? Sí. Ustedes siempre abren la sala un ratito Nosotros antes. estamos, yo abro la sala menos cuarto, Gabriel se conecta más o menos a la misma hora, y a las 9 le estamos dando admisión a todos los alumnos. Bueno, ¿te puedo mandar un mail en caso de tener dificultad o algo así? Sí, no hay problema. Me pueden mandar un mail si, no sé si algunos encontró mi número de teléfono, por WhatsApp tampoco hay drama. Te contesto. ¿Está por ahí en la plataforma tu teléfono? La verdad no sé, porque no tengo acceso yo a la plataforma. Emiliano, disculpen que interrumpa. Hay un foro, fíjate en la plataforma, entraba, o capaz que la tenés abierta, al principio, arriba, hay un foro que dice problemas de conexión y toda esa cuestión. Escribí ahí, Emiliano. Porque yo hago clic en el link que está en la plataforma, ¿viste? Para conectarnos, y me lleva a una sala tuya, pero que no es esta, que nunca tengo que salir, volver a entrar, no sé. Sí, con el Probar 10.000 link, veces con hasta el que link me abre una ese sala que muchos no tuvieron tiene, problemas. ¿eh? Con el link de la plataforma muchos tuvieron problemas. Yo di aviso, la clase pasada, me dijeron que la habían arreglado. No te sé Bueno, decir. Emiliano, hace por favor, entra en el link del foro, participa en el foro que dice de problemas. lo planteo Y ahí. sí, Dale. plantea el problema ahí y se va a resolver. Comentá esto que estás diciendo, de que tenés problemas, todo lo que dijiste recién, ponelo, redactalo, disculpa que te lo va a tener que escribir un poquitito, pero bueno, Dale, que dale, se va a no resolver pasa de nada. todas Yo porque... maneras. Perfecto. Sigamos nomás, no hay problema. Gracias. Yo también lo voy a comentar en forma personal. ¿Y vos, Bueno, Gabriel, era uno de los que tenía el problema o no? sí, yo también tenía ese problema, Emiliano. Yo estoy como ustedes, y yo me dedico pura y exclusivamente a dar el curso. Después otra cuestión no está. Gente, volvamos a lo que estábamos. Les pido por favor que me digan si entienden lo que estaba hablando, es decir, cuál es la idea de esto. ¿Lo entendieron? Sí, Gabriel, nosotros tenemos acá una duda con el tema de, no sé si escuchamos mal o qué, pero habías dicho que la caldera era humo tubular. Por el interior del agua, perdón, ahí yo me confundí, es decir, por el interior de los caños circula el agua, es agua tubular. Sí, claro, agua tubular, ahí está. Sí, sí, sí. No, Lo que quise decir ahí, cuando estaba mostrando las fotos del recalentador, me interesa mucho que el resto de los participantes sean, es decir, si captan la idea de lo que yo estoy tratando de decir o de lo que digo, de que entiendan el tipo de caldera, cómo funciona la caldera, o por lo menos que tengan una idea, porque esto es muy importante que lo vean. Es una caldera súper grande, es la más grande acá de la zona. Y es interesante para ustedes que tengan esta idea y que entiendan cómo funciona esta caldera, porque entendiendo esto, después ahora nosotros seguimos con el tema de los componentes, y dentro de estos componentes vamos a ver todos los componentes que yo les voy a nombrar están en esa caldera. Entonces, como quien dice, estamos arrancando de atrás para adelante. Yo les estoy mostrando algo real, que realmente los chicos que están ahí en la pantalla están trabajando en esta caldera. Esto me lo pasaron desde la planta, ¿no? No es que yo lo tengo, es una información precisa. ¿Fotos reales te consigo? Sí, sí, consigo fotos reales, no hay problema. Estoy leyendo el chat. Entonces está muy bueno de que ustedes puedan ver de todo lo que vamos a hablar ahora está aplicado en una caldera que está funcionando, ¿se entiende, gente? Y es interesante que ustedes me digan, bueno, no, esto no lo entiendo, esto lo entiendo. Es decir, fíjense qué loco, que entre Por eso yo dudé, porque hacía un tiempo que no les había dado a los chicos a Central Piedrabuena este curso. Pero fíjense, estamos entrando a 270 grados. Entonces ustedes me tienen que decir, pero ¿cómo 270 grados la temperatura del agua? Si a 100 grados se pasa vapor en la pava, en casa. Entonces, ¿cómo puede ser que yo meta el agua a 270 grados? Bueno, pero es así, debido a la alta presión que ese agua soporta. Entonces, imagínense que los caños del evaporador... no lo tengo acá. Bueno, justito estoy haciendo un trabajo investigando los caños del evaporador de esta caldera. Si no se los mostraba.
son caños que están trabajando a 270 grados, perdón, a 270 entra el agua y a partir de ahí se transforma, cuando entra en el evaporador, se descomprime y se transforma a vapor. Está claro eso, ¿no es cierto? Bueno, me interesa que les quede claro porque a partir de ahí, después lo que vemos nosotros son cosas, cosas que están pasando, ¿no es cierto? No es nada, no les estoy dando nada de que no pase. Bueno, vamos a ver los componentes de una caldera. Cierro este tema, pregunto, lo último que vimos de la clase pasada, o mejor dicho, la unidad, estamos entrando a la unidad 3, queda unidad 3, 4 y 5, a partir de hoy, esta clase, quedan 2 clases más, en vivo. Lo último de la unidad 2, que habla de postcombustión y algunas otras cuestiones. ¿Todos lo tienen claro? Si no, vuelvo un poquito para atrás, avanzo con la unidad. Esto, a ver, el tema de la clase en vivo, gente, es para que ustedes me aprovechen, entre comillas, a mí, a hacer preguntas, a dudas, a ver, yo estoy para guiarlos, ayudarles, que a ustedes puedan entender. Si ustedes no tienen preguntas, no pueden entender, yo agarro el PowerPoint y me pongo a hablar del PowerPoint que tienen ahí en el curso, ¿no es cierto? Pero por eso el otro día me preguntaron los chicos, yo agarré y hoy les contesté. Hay veces que puedo contestar en el día y hay veces que por razones de tiempo me tengo que tomar la semanita para contestarlo a la próxima clase. Preguntas con respecto a la unidad 2, avanzo con la unidad 3, es decir, la unidad 3 vamos a hablar sobre los componentes de una caldera, pero primero quiero saber si les quedó claro, porque no llegué a la última parte, la último apunte con respecto a la unidad 2, la clase pasada. ¿Les quedó claro el tema de la postcombustión? ¿Entendieron bien cómo es eso? ¿Sí? Buen día, buen día. Sí, de mi parte que sí quedó todo claro, la clase pasada. Perdón, Luis, Así me cortó un poquitito, no alcancé a escuchar. No, que yo te decía que yo la clase pasada lo entendía, así que no habría problema. Igual tengo algunos siempre que entiende, tengo mi cuñado que me ayuda un poco, así que por ahí cuando tengo alguna duda les pregunto a ellos y ellos me ayudan un poco. Bueno, perfecto, listo. ¿El resto, todo bien? Por nuestra parte, todo bien, vamos entendiendo bien la explicación. Bien, perfecto. Avanzo con el tema entonces de componentes de una caldera. Los componentes de una caldera son las partes principales que tenemos que tener en cuenta. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos hablado el otro día, ¿no es cierto? Del tema de mencionar cuáles son las partes principales. ¿Se acuerdan? ¿Lo quieren que lo repasemos? ¿O directamente arrancamos con los componentes? Arrancamos con los componentes. ¿Podríamos pegar una repasada, Gabriel? Bueno, perfecto, repasamos, no hay problema. Estas son las partes principales de una caldera. ¿Lo ven todo bien ahí la pantalla, no es cierto? Bien. Cualquier cosa me dicen, por supuesto. Esta es una caldera humo tubular. Por el interior de los caños circula humo. ¿Está? Las partes principales, arrancando de la izquierda, es un quemador. Este quemador es un quemador de baja emisión de gases y alta eficiencia. Quemador low-no. Acá tenemos que tener en cuenta que el quemador, ya lo vamos a hablar, pero el quemador es un equipo que funciona mecánica y electrónicamente, que tiene la capacidad de poder controlar en forma automática la llama. Controlar la llama implica que tenga una combustión estequiométricamente completa, es decir, que la mezcla entre aire y combustible, ya sea combustible líquido, gaseoso, sólido, sea perfecta. ¿Para qué? Para poder quemar absolutamente todas las partículas de combustible. Entonces, estamos hablando de los componentes de una caldera. El primer componente que vamos a nombrar es el quemador. Todo quemador va a tener un tablero de control. El tablero de control va a estar en proximidades del quemador, o si es una caldera automática, vamos a tener un control desde la sala de control con una computadora, pero también va a haber un tablero ahí
cerca de la caldera para manejar. En este tablero se va a controlar desde el punto de vista electrónico cómo va funcionando el tema del quemador. Por supuesto que eso está todo con sensores, ¿no es cierto? Hay un montón de sensores que me van dando entradas a la computadora y con esas entradas voy a tener una salida y la salida es el control de la llama. Vamos a tener un manómetro, fundamental, por supuesto que los manómetros son mecánicos y electrónicos, es decir, hay manómetros mecánicos que es un relojito, ¿no? Una aguja, y los electrónicos que son los que vamos a ir controlando desde el tablero. Niveles. Los niveles son fundamentales. Acá, como dije, ojo con el tema niveles, porque el nivel, si bien es un componente, también lo podemos decir, o podemos decir que es un accesorio de seguridad. Porque sí o sí tiene que estar. Ahora, la pregunta es, hay una pregunta en el examen que dice nombrar cuáles son los accesorios con respecto a la seguridad. Bueno, el nivel es un componente y también es un accesorio de seguridad, es decir, que está en relación a la seguridad de las personas y de la caldera y de los equipos, porque estos niveles son electrónicos, hay niveles visuales donde nosotros podemos ver desde afuera cómo está el nivel de agua de la caldera, y también tenemos niveles electrónicos que nos van a ir permitiendo trabajar, y esto es muy importante, con el tema de la entrada del agua y la salida del vapor. Acá después vamos a hablar, pero pueden pasar cuestiones donde tenemos que entrar a ver la apertura y cierre de distintas válvulas para tener un buen control del nivel. Las válvulas de seguridad también es un accesorio, pero tiene que estar como un componente. Después en esta caldera, fíjense que tenemos un refractario. En este caso el refractario tiene como función que el calor pegue y rebote, es decir, y vuelva por otro paso de tubos. ¿Se acuerdan que lo vimos? El tema de los pasos de los tubos para que la caldera tenga mayor eficiencia. Un aislamiento térmico. Una cubierta vendría a ser la chapa que cubre a todos los caños. Purgas. Válvulas de purgas. Y la estructura donde está sentada la caldera. Acá en el tema de las purgas, lo vamos a ver más adelante, tenemos purgas de superficie y purgas de superficie y de fondo. El cuerpo de una caldera, ¿se entendió, gente? Cuando a ustedes les pidan cuáles son los componentes o las partes principales de una caldera, ustedes lo que pueden hacer es describir a aquellos que manejan caldera, la caldera que están operando, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que saber esta caldera que está acá. Yo siempre les digo a los muchachos, hagan un dibujito en su casa de una caldera y ponen las partes principales que a ustedes les parece. Porque, por ejemplo, a ver, yo les pregunto, gente, de lo que tenemos acá, ¿qué es lo que falta que ustedes ven a simple vista? Hay cosas que faltan, que yo no nombré y es importantísimo. Chimenea, estamos hablando de componentes, no accesorios. Juan, ¿habías hablado, me parece? Yo no veo la chimenea. Perfecto, exacto. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Básicamente, ¿Puede sí, ser que manómetro? los manómetros están acá arriba, fíjate. Dice manómetro acá arriba. Uno me puede decir las bombas, es decir, ¿cómo hacemos llegar el agua a la caldera? Bueno, lo que pasa es que las bombas nosotros las tendríamos como un accesorio, es decir, son accesorios que sí o sí tienen que estar para que la caldera funcione correctamente, ¿tá? No estaría dentro de un componente. Pero sí la chimenea es importante. Y acuérdense, ya lo vamos a ver, que en la chimenea aparecen otros componentes que son los que permiten que la caldera tenga un rendimiento adecuado. Es decir, si nosotros tenemos una caldera que emite los gases
de la combustión a más de 200 y pico grados y bueno, tenemos un problema. Entonces, para que eso no nos pase, ¿qué hacemos? Ponemos en la chimenea, vamos a poner ciertos componentes, como puede ser un economizador, puede ser un recalentador, puede ser un sobrecalentador, y todo eso lo que nos da la posibilidad de poder captar esos gases que se van a alta temperatura al exterior y transformar esa energía, es decir, hacer una transferencia de energía de los gases al agua o al vapor que está circulando. ¿Está claro? Bien. Voy a arrancar con el tema de los componentes. El cuerpo, bueno, el cuerpo es donde... Acá, muchachos, yo esto se los vengo diciendo de que arranqué. Yo doy esto, pero ustedes vayan pensándolo en función de la caldera que operan o de las calderas que están acostumbrados a ver, y si no ven caldera, nunca vieron, bueno, sí, lo toman a esto. Pero quiero decir, yo hablo de componentes y acá estoy hablando del cuerpo de una caldera. Y hay gente que el cuerpo de una caldera, si es una caldera homotubular, es una forma. Si es una caldera acotubular, el cuerpo es otra. ¿Tá? Entonces, ahí tengan que diferencien bien, ¿no? El cuerpo es básicamente donde se aloja el agua. Pero bueno, si estamos hablando de una caldera acuotubular, el agua no se aloja en ningún lado. O mejor dicho, el agua la podemos alojar en el domo. Entonces, si es domo, no es cuerpo. ¿Está claro esto? Identifiquen bien las partes, porque eso es fundamental. Entonces, si estamos hablando, gente, de una caldera que por el interior de los caños circula humo y el resto está bañado de agua, este es el cuerpo. ¿Tá? Si estamos hablando de una caldera que por el interior de los caños circula agua, entonces el cuerpo es todo lo que tiene los tubos. Es decir, sería el quemador y los tubos. Todo eso se llamaría el cuerpo de la caldera. ¿Tá? Es decir, en este caso, el cuerpo está constituido por el haz de tubos y los quemadores. ¿Está claro, gente? La cámara de combustión, lo mismo. La cámara de combustión, si estamos hablando de una caldera humotubular, es de una forma. Si es una caldera acuotubular, la cámara de combustión es otra. Pero básicamente ustedes tienen que... Yo les pregunto, a ver, pregunta de examen. ¿Qué entienden por cámara de combustión? Sin importar qué tipo de caldera es. Ustedes están en una planta, la cámara de combustión. Y yo entiendo la cámara de combustión es el lugar donde se produce la combustión de la caldera. Es decir, la combustión y la transferencia de energía de los gases de la combustión a los caños. ¿Está claro? ¿Se entiende, gente? Sí, sí. ¿Preguntas? ¿Qué quieren hablar? No entendí. No escucho mucho. No, se entendió, se entendió. Estamos respondiendo a la pregunta. Bien. Acá dentro de los hogares, a ver, cámara de combustión y hogar vendría a ser lo mismo, ¿no? El hogar o la cámara de combustión es donde se produce la combustión. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un hogar presurizado con retorno de llama? Y es lo que tenemos acá, gente. El retorno de la llama permite tener una mayor transferencia de energía. Acuérdense que nosotros en una caldera, y esto para la gente que opera caldera o la que está alrededor de la caldera, que en este curso hay gente que está trabajando en el tema caldera sin la necesidad de operar una caldera. Acuérdense de que siempre tenemos que mirar la eficiencia de la caldera. Al dueño de la planta o al supervisor, a quien fuere que está alrededor de una caldera, es decir, supervisando o gerente X, le interesa el rendimiento. Es decir, si yo consumo tanto, quiero que salga tanto, ¿no? Entonces hay que apuntarle a eso. En este caso, al ser un hogar presurizado con retorno de llama, tiene la función de que la llama pegue, ven, en este caso yo lo voy a marcar acá, ven acá, pega la llama en el fondo y vuelve. No solamente la llama, sino que también pega los humos, los gases de escape. Acá hay que tener cuidado, gente. Me ha pasado de que he tenido que intervenir en alguna caldera, de que si el quemador tiene una llama muy amplia, es decir, hay que ver hasta dónde llega la llama, porque esta parte de acá se deteriora muchísimo.
Es decir, es la parte donde agarra todo el calor. Entonces, el deterioro que tiene eso del pegar la llama es muy importante. Pero bueno, el rendimiento también es muy bueno. Acá, este caldera, pero muchas veces pasa de que hay calderas acotubulares totalmente distintas a esta, totalmente distinta. Es decir, una caldera acotubular que tiene las paredes de tubo de agua, como las que mostré al principio. Y sin embargo, los mecheros, la llama, muchas veces, como aquí hay una pequeña voladura de llama, entonces está pegando en forma continua contra ciertos caños, que son los mismos siempre. Entonces esos caños son los primeros que se van a deteriorar. Es increíble cómo se deterioran cuando está cerca la llama. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se le pone alguna protección, bueno, hay que ver cómo se trabaja en ese caso. Pero en este caso, yendo a esta figura, fíjense que esta figura tiene también algo que es celeste acá. ¿Qué quiere decir esto? Que es una caldera donde tenemos una cámara de combustión u hogar presurizada con retorno de llama, pero que está bañada por agua. Entonces se llama una caldera de fondo húmedo. Si acá no tendríamos agua, sería una caldera de fondo seco, ¿tá? Que es distinta. La caldera de fondo seco tiene como complicación que el calor se ve más afectado todavía, sí, los componentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el fondo húmedo está todo revestido con agua. Si fuera fondo seco, bueno, sería más complicado. Pero tiene el beneficio que si nosotros queremos intervenir o mirar cómo están los caños, abrimos una puerta y lo vemos. Estamos hablando de calderas humotubulares, ¿no? Sin embargo, si tenemos fondo húmedo, tenemos que vaciar la caldera. Tenemos que tirar una cantidad de agua impresionante. Entonces está el beneficio y el costo y beneficio, ¿está? ¿Queda claro, muchachos? Gabriel, Paran, ¿eh? ahora, en ese caso, ¿son tubos de agua también soldados, ese fondo húmedo, o es...? No, no, no. No hay tubos acá, Emiliano. Acordate que estamos hablando de una caldera humotubular. Es decir, vos tenés... a ver, perdón. En este caso, al ser humotubular, por el interior de los tubos circulan el humo, ¿no? Sí. Está claro. Pero ¿qué pasa? A ver, si vos te referís en esta caldera, justo el fondo húmedo, estamos hablando de fondo húmedo cuando estamos hablando que el agua recubre a la cámara de combustión o al hogar. Entonces vos tenés el hogar donde es un recinto, ¿tá? Y a partir de ese hogar salen los tubos. Y a partir de ahí ya tenemos los pasos, ¿entendés? Pero en el hogar no tenés tubos, en el hogar solamente tenés la parte donde se produce la combustión, es decir, la cámara de combustión. Por eso los tubos están embebidos dentro del recipiente que está conteniendo el agua, entonces, en este caso. Exacto, exacto. Pueden estar o no soldados, por lo general, depende de la caldera y del fabricante. Esto, a ver, decir esto es muy arriesgado, ¿no? Pero por lo general no están soldados los tubos de humo, porque los tubos de humo, te explico, a ver, voy a hacer acá un dibujito. Los tubos de... Uy, qué frío el tubo. Esto es un tubo, ¿no? Y acá tenemos otro tubo. Y acá tenemos otro tubo. Son muchos tubos, ¿no es cierto? Entonces, entre estos tubos, ¿qué tenés en el medio? Agua. Acuérdate que todo está revestido por agua, bañado de agua. ¿Tá? Entonces no tienen que estar soldados los tubos. Distinto es si por el interior del tubo circula agua y por afuera el humo, como son las acotubulares. Acá sí hay una soldadura. Mire, si me aguantan un minutito, ahora me voy hasta abajo, yo estoy acá en el laboratorio de mecánica. Me voy abajo y les traigo un caño y les muestro cómo están soldados. ¿Quieren verlo? Les tengo los tubos acá. Se los muestro cómo es el tema de la soldadura. Bueno. ¿Me aguantan un minutito? Ahí vengo, ¿eh?
Bueno, ahí estamos. Voy a dejar de compartir acá. Bien. ¿Ven acá los tubos? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí. Bueno, estos son tubos y lo que a mí me interesa es que ustedes puedan ver. Este es el tubo y ven acá, no sé si a mí como que la imagen, ahí. Acá, de esta punta y de este lado, ven acá, ahí se ve perfecto. ¿Ven el tubo? Y yo tengo acá esto, ahí, y acá arriba, ahí. Bueno, este es el tubo. Por el interior de este tubo circula vapor, es un tubo de sobrecalentador. Y acá viene el otro tubo, ahí soldado. ¿Ven? Todos estos tubos están soldados y por el interior circula el vapor. Y soldados con esto que tienen ahí. ¿Ah? Pero no es que está todo el tubo soldado, sino que está soldado por partes. ¿Ven? ¿Ven ahí cómo es? ¿Esto para qué es? Porque como circula a tanta presión y a tanta temperatura, si no estaría soldado, ¿qué pasa? Si hay alguna pinchadura, se mueve como cuando inflen un globo y después lo largan. El globo, cuando se descomprime, bueno, hace un increíble lo que hace. Bueno, acá pasaría lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces, acuérdense, yo esto les comenté un poquito, que la soldadura, el material del tubo y el material donde está la soldadura, esto que estoy tocando acá arriba, ¿ven? Esto de acá, esto de acá y esto de ahí, son distintos. Entonces, acá en la soldadura, ven ahí se ve clarito, se producen zonas. La soldadura tiene básicamente 3 zonas. La zona base, de metal base, la zona de zona SAC, zona afectada por el calor, y la zona propiamente de la soldadura. Pero acá en este punto, el material base del tubo es distinto al material base que se suelda para que se conecte un tubo con otro, es decir, para que se unan. Entonces, tenemos 3 zonas, 4 zonas. La zona de este material, la zona de la soldadura, la zona de la afectada por el calor y la zona del caño. ¿Qué les parece a ustedes? Se producen problemas. ¿Dónde se producen problemas? Acá, en la soldadura. Entre el material base y el material en ese punto, el material se debilita, se pincha. Por lo general suelen aparecer pinchaduras por debajo o cerca de donde hay una soldadura. ¿Tá? Entonces, ese es un grave problema. Estos son caños que van unidos así, de un sobrecalentador, también pueden ser de un evaporador, son todas de calderas supercríticas. ¿Está? ¿Lo vieron, muchachos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Te quedó claro, Emiliano, el tema de los tubos? Es decir, ojo, que en este estamos hablando de calderas acuatubulares, que si voy a esto, ven acá el sobrecalentador, ven todos estos tubos. Bueno, este de acá, estos tubos que yo les mostré, son tubos que se sacaron del sobrecalentador número 5. Sobrecalentador número 5 tiene 1, 2, 3, tiene distintas etapas, cada uno de estas están identificados y se sacó el caño de una de estas etapas. Fíjense que la temperatura del agua al sobrecalentador es de 460 grados. Y la temperatura de salida acá al último, esto que estoy acá marcando, es de 520 grados. Entra con 460, sale con 520. Entra a 460 y la salida es a 520 de este gas. De vapor estamos hablando, ¿no? Ya vapor. Acá tenemos el colector de vapor. Y por acá, esto que estoy marcando, van los gases de escape. Esto estamos hablando de una caldera supercrítica. Ahora, si yo voy a esto que tengo acá, estoy mostrando esto para que vean la diferencia, ¿no es cierto? En este caso, esta es una caldera, como la que tenemos acá, esta es una caldera
humo tubular, donde acá tenemos la cámara de combustión, se produce la combustión, esta caldera no es con este retroceso de llama, sino que viene la combustión, se produce la combustión, genera gases de la combustión, y van por los caños. Entonces, Emiliano, vos que me habías preguntado, en la cámara de combustión no tenemos los caños, sí después, y estos caños, como te dije hoy, están separados, no están soldados entre sí, porque si estuvieran soldados, puede haber alguna soldadura, pero por lo general están separados para que todos los caños estén bañados, por llamarlo de alguna forma, con agua, es decir, cubiertos de agua. ¿Está claro, gente? Gabriel, Sí, te en escucho. esa caldera que estamos viendo ahora, Sí, el recipiente del agua es uno solo. El agua que está claro, abajo de todo está comunicada con el agua del tercer paso, por decirlo de alguna manera. Se va totalmente. calentando y va subiendo, pero está conectada, digamos, si yo pincho la caldera en la parte de abajo del todo, se me vacía completa, por decirlo de alguna forma. Sí, tal cual, es así. Tal cual, es así. Esta es una La otra caldera. consulta, cuando tengo el retroceso de llama, se considera un paso también, ¿no? Porque los gases volvieron, por más que no vuelvan por unos tubos aparte, ¿cierto? Sí, exacto. Algunos autores te dicen que directamente te nombran de que es una caldera presurizada con retorno de llama y no te lo cuentan como un paso, y otros sí, porque hay un retroceso de llama. Es decir, no estamos hablando de retroceso de llama, hay un retroceso de los gases de la combustión, generando una presión más alta y mayor temperatura, y eso se aprovecha. Pero sí, se contaría como un paso. Yo lo cuento como un paso porque es un retroceso, es decir, depende de cómo lo miremos y depende del autor que uno lea, pero bueno, lo importante es que se entienda que, porque acá lo que tenemos que tener en cuenta es una cuestión. Fíjense, entrada, salida. Ahora, si es presurizado, tenemos entrada, vuelve y sale por acá. ¿Tá? Entonces, viene, ¿qué quiere decir? Que si es presurizado, la entrada está del mismo lado que la salida. De los gases, estoy hablando, ¿se entiende? Si no es presurizado, la entrada está en distinto lugar que la salida, del lado. Un detalle, como para que se sepa. ¿Está claro? Yo quiero hacer una consulta solamente, ¿no? Puede ser como de ignorante o algo así. No, por En este favor, caso, no. ahí estaba escuchando la pregunta si se pincha un caño de abajo. Sí. En este caso, ¿no se puede utilizar alguna válvula de salida o algo así como de refuerzo donde si se pincha el caño tenga otra salida el agua? Mira, en estas calderas tenés, en esta y en todas las calderas tenés purgas, que son válvulas que dependiendo del tipo de caldera pueden ser automáticas, semiautomáticas o son manuales. Las purgas son válvulas que se ponen. Hay dos tipos de purgas. Las purgas, vamos a suponer, acá le pongo una válvula y acá le pongo otra válvula. La función que tiene la purga, dependiendo de dónde se encuentre, es extraer vapor o extraer agua. Si está en el fondo, tiene una apertura violenta en forma automática o manual. ¿Para qué? Para que largar agua y con ese agua se van barros que se depositan en el fondo o partículas sólidas. Los caños desprenden partículas debido al uso, a la corrosión, y se van al fondo de la caldera. Entonces, abriendo esa purga, nosotros evacuamos esas partículas sólidas. ¿Tá? Pero si vos te olvidás de cerrar la llave de la válvula, ¿qué pasa? Se te vacía la caldera. Ahora, si vos me decís, se pinchó la caldera, es una caldera de fondo húmedo, ¿cómo puedo hacer para arreglarla sin vaciarla? No tiene forma. ¿Tá? Ahora yo te pregunto, ¿cómo te das cuenta de que se pinchó la caldera si el agua, el gas de escape se mete en el agua? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, ese es un punto también, ¿cierto? Hay distintos tipos de controles para saber de que la caldera está pinchada. Porque si no es difícil darse cuenta. Porque acordate, esta figura, por ahí no tanto, pero yo te muestro esta figura acá. Esta que tenemos acá, y vamos a suponer que se pincha este caño de acá abajo. Mirá, este que tenés acá, ¿no? Se pinchó ahí. Sí. ¿Cómo te das cuenta que está pinchado? Si por Puede acá llegar a solamente... perder presión.
Sí, por acá, claro, hay distintas formas de darse cuenta, pero te quiero decir que no es tan sencillo. En este caso, se pincha un caño y no tenemos otra opción que vaciar la caldera. No podemos meternos y emparcharla, menos cuando es fondo húmedo. Cuando vos tenés fondo seco, por ahí te da alguna posibilidad en función de dónde se pinche, es decir, está en relación a dónde está la pinchadura. ¿Está claro? ¿Queda claro? Ah, está. Sí, ¿Por perdón. qué sí que no te das cuenta, Gabriel? para Porque el- el agua se va a meter en el conducto de humos y se va a evaporar, por decirlo de alguna manera. Exacto, exacto. Más vale, porque la presión interna del agua va a ser mayor que la presión que tenés en la cámara de combustión o en los caños y se te va a meter adentro. Sí, obvio, por supuesto, en ese caso, pero como vos tenés tanta temperatura, se evapora automáticamente. Y no te das cuenta, digamos, por decirlo de alguna Y manera, cuesta, no te aparece agua en ningún lado. Claro, vos no vas a ver agua ni nada. Lo que vas a ver es que te va a cambiar. Ojo que depende del tema de qué tipo de pinchadura tengas. Pero te va a cambiar los parámetros de funcionamiento. Es decir, vos automáticamente, estas calderas automáticas van sensando los gases de escape. Es decir, en la chimenea vos tenés distintos tipos de sensores donde te mide la humedad, la temperatura, el tipo de gas y toda esa cuestión. Entonces, los parámetros de funcionamiento te van a ir cambiando. Y ahí donde vos tengas un cambio en los parámetros, te va a prender una alarma, a decir, vos vas a pensar, ucha, algo pasó porque me están cambiando. Si siempre tenés un mismo valor y de pronto empezás a tener otros valores, te llama la atención. Con la práctica te vas a dar cuenta de que es porque tenés un problema. En otras calderas tenés otros sensores, que puede ser la conductividad del agua. La conductividad del agua, vos tenés un equipo donde medís la conductividad a la entrada y a la salida, ¿no? La conductividad está en relación a la energía que transporta el agua, es decir, desde lo electrónico. Eso te lo cambia. Si vos tenés una pinchadura, entra un fluido o entra un gas al agua y automáticamente lo que te cambia es la conductividad. También te puede cambiar el pH, por eso es más difícil por ahí. Lo primero es la conductividad. Entonces, bueno, listo. Tenés una conductividad a la entrada, tenés de un valor y a la salida tenés de otro, sabés que tenés un problema en el medio. Entonces vos intervenís ahí. ¿Ya? Empezás a ver cuál es el problema. ¿Queda claro, gente? Miren esto, que es muy importante. A mí me interesa esta figura. Sí, Gabriel, ¿te hago una consulta? Sí, decime. Todos los quemadores son presurizados, ¿no? Las llamas forzadas. A ver, en este caso no digamos que es la llama. Lo que vos tenés presurizado es la cámara de combustión debido a que tenés un barrido de gases o tenés una entrada de aire a determinada presión, por eso se dice que es presurizado, para que tengas una combustión totalmente completa. Es decir, vos tenés el quemador y a su vez tenés... Aparte tenés otra cuestión, de que si vos a los quemadores no le inyectás aire, no solamente el aire, después lo vamos a ver más adelante, vos tenés dos tipos de aire, un aire que necesitas para que se produzca la combustión y un aire que necesitas para que se produzca el barrido y el movimiento de la llama. Aire primario y aire secundario. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, sí, te digo, todos los quemadores son presurizados o las cámaras de combustión, porque tienen una cierta presión. También ese aire secundario que usás para darle forma a la llama y para hacer un barrido de gases, te sirve como refrigeración. Es decir, si vos no tenés un aire que entra, si bien el aire entra caliente, también sirve para que no se recaliente toda la parte del quemador. Si tenés un problema en la entrada del aire secundario, automáticamente vas a tener un problema de sobretemperatura en el quemador, y ahí es donde te va a saltar algún sensor y te va a decir que se te fue la temperatura y tenés que parar la caldera. ¿Está claro? Sí. O sea que también hay sensores de seguridad ahí. Se corta, no escucho. Que también hay sensores de seguridad, digo. Sí, por supuesto, por eso digo. Gente, miren esto. ¿Qué pueden estar consumiendo metros cúbicos de...? No, imposible de decir gas? eso, depende del tipo de equipo.
Depende del tamaño de la capacidad de equipo, ¿no? Eso es una pregunta que no te la sabría responder porque depende de la caldera que vos estés operando. Hay calderas que tienen un consumo tremendo y hay otras que no tienen un consumo muy chico. Depende del quemador, de la capacidad de la caldera. Hay muchos factores a tener en cuenta para esa respuesta. Bueno, No es lo mismo una gracias. caldera, no, por favor, una caldera domiciliaria a una caldera industrial. Gente, vamos a mirar un poquitito esto. Miren Sí, se entiende. perfecto, bien, bien, bien. Miren esto que está bueno, porque acá nosotros vamos a hablar ahora sobre distintas capacidades de la caldera. Miren, el primer paso tiene una capacidad en área, estamos hablando de tubos de 11 metros cuadrados, entra a una temperatura de la temperatura de los gases de la combustión a 1600, y esto lo que me da es una transferencia de calor de 65%. A tan baja, en relación al tercer paso, 11 metros cuadrados con respecto a 46 metros cuadrados, una diferencia abismal. Pero esos 11 metros cuadrados me dan una transferencia de 65%. Y 46 metros cuadrados, que sería el tercer paso, lo que tenemos acá arriba, me da una transferencia del 10%. Y miren la diferencia en la temperatura. Entonces, entran a 350 grados, ¿y a cuánto sale, muchachos? A 200 grados. Entran a 350 y salen a 200. Que es la temperatura que se necesita para que se... es decir, que por norma los gases de la combustión tienen que salir a 200 grados. Entonces, hay una diferencia de 150 grados nada más. Por eso se necesita tanta área para producir 10% de transferencia. De 350 a 200, 150 grados, esos 150 grados representan un 10% de transferencia de calor. Esto es muy importante. Pregunta Gabriel, ¿y los 1600 grados qué son? La temperatura del hogar, digamos, de la temperatura Claro, máxima que tengo. exacto, exacto, exacto. Sí. Por eso, estos caños son los que más sufren, porque son los que tienen mayor temperatura, es decir, son los que soportan mayor temperatura. Acuérdense que estamos hablando, a diferencia de lo que yo tengo acá, de estos caños que tengo acá, por el interior va humo. En estos caños, por el interior va el vapor y por afuera va el humo, gente. ¿Tá? No olvidar eso, siempre tener presente eso. ¿Tá? Es distinto, lado humo, lado agua. Nosotros, desde la ingeniería, decimos lado humo al lado agua. Y cómo afecta al material un lado humo, lado agua, también es distinto. Pero bueno, miren esto, el tema de la transferencia y el tema del área, ¿no? También les puedo decir, si hablamos de materiales, que los caños que tenemos acá son de material distinto a los caños que tenemos acá. Eso ni hablar. Yo acá necesito caños que puedan soportar esa temperatura y acá necesito caños que me soporten una temperatura muchísimo menor. Entonces no voy a meter el mismo caño, eso es obvio. A ver, puedo meter el mismo caño, pero es un gasto de dinero. Esto a ustedes no les importa, porque no se van a dedicar a diseñar calderas, pero sí les comento para que ustedes sepan cuando estén operando una caldera de que no, son todos los mismos caños. No son todos los mismos caños. Hay caños para la parte de evaporación, hay caños para la parte de sobrecalentador. Son todos distintos. ¿Está claro, gente? Avanzo. Cámara de vapor. La cámara de vapor es donde se define el lugar que ocupa el vapor en la caldera. En este tipo de caldera, que siempre estamos hablando de caldera humo, tubulares, fíjense que acá tenemos el agua, la cámara de combustión y los pasos. La parte superior es la parte donde se encuentra el vapor. Estas calderas, si tienen que operar este tipo de calderas, hay que tener mucho cuidado en el tema del nivel del agua. Si yo me paso del nivel, subo el nivel hasta este punto, por ejemplo, ¿no? El que marqué acá, ¿qué pasa? Se me disminuye mucho la cámara de vapor. Por lo tanto, ¿qué me genera, muchachos? Me genera
una sobrepresión muy importante, porque si yo meto agua hasta acá arriba, el vapor se va a alojar solamente acá abajo. ¿Está? Entonces eso me está generando un problema muy importante. Por eso es tan importante la cámara de vapor. A ver, lo que quiero decir con esto es que, ¿qué es lo importante? Es importante manejar bien el tema de los niveles. Me gusta más el amarillo. Queda más. Amarillo y azul, ven que queda un color re piola. Bueno, ¿se entendió, gente? Superficie de vaporización. Acá la superficie de Pregunta vaporización. ahí. Por un lado, mucha agua me sube la presión, pero si tengo poca agua, también es un problema, ¿no? Porque Problemón, porque si tenés poca agua, se te cae el nivel. Vamos a suponer algo. Se te baja la presión, está muy buena la pregunta, se te baja el nivel del agua, ¿no? A este valor. O vamos a darle un poquitito más, a este valor. ¿Qué te pasa? Acá tenés muy poca distancia entre el nivel del agua y la parte de los quemadores, es decir, la parte de la última etapa de los quemadores. Si por casualidad se te llega a bajar un poquitito y llega al nivel de los quemadores, tenés el gran problema. ¿Por qué? Porque los quemadores te quedan casi descubiertos. Por lo tanto, la transferencia se te recontracalienta los quemadores, se te calienta de esa etapa y llegás a ver. Dependiendo siempre de la caldera y de un montón de factores, pero ese es un problema importante. Otro problema, se te cae el nivel de agua, por X motivo, te está fallando una bomba. ¿Tá? Vamos a suponer que te falla una bomba o que la entrada del agua tenés un problema en los filtros, hay tantos problemas, se te tapa una válvula, X. Entonces, vos estás generando vapor y producción te está pidiendo un vapor constante de tantos metros cúbicos de vapor. Y producción están dando a full. Y a vos se te cae el nivel del agua. ¿Qué haces? Avisás a producción, che, ojo que se me está cayendo el nivel de agua. Sin embargo, vos seguís entregando vapor. Entonces, si no recuperás el agua que te entra y el vapor sigue en forma constante, llega un punto de que te vas a quedar sin agua en poco tiempo. Entonces vos ya tenés que ir viendo cómo hacer para solucionar ese problema. Si llega un punto donde se te cae el nivel del agua, no vas a tener una sobrepresión de vapor acá, pero se te va a caer la presión de vapor también, porque al disminuirte lo que sería la cámara de vapor, el recinto donde tenés vapor, a vos se te cae eso, se te cae la presión. Si se te cae la presión, ya tenés otro problema, dentro de lo que es la caldera, ¿no es cierto? Es decir, la caldera vos tenés que manejarla entre límites de máximos y mínimos, ya sea de vapor, de presión, de caudal, de niveles. Donde se te cae un mínimo te va a generar un problema, donde se te sube, lo mismo. ¿Está claro, Emiliano? Sí. Ojo que lo que vos preguntaste pasa continuamente, ¿eh? Es decir, hay fallas en la entrada del agua muy comunes, de todo tipo, y por eso el operario, el foguista, lo que están haciendo ustedes, tiene que estar súper atento a ese tema. Miren, acá tenemos otra cuestión. Lo que estoy marcando acá, un poquito en relación a lo que vos habías preguntado, es, esto que tenemos acá es un nivel visual. Ven que tiene el agua y tenemos el vapor. Y acá tenemos el nivel. Este punto de acá me está marcando el nivel del agua. ¿Ven? Acá viene el agua, acá tenemos el nivel. ¿Está? ¿Por qué está por afuera? Porque si estuviera por adentro, este nivel estaría afectado por el vapor. Entonces, el vapor no solamente que se desprende del agua, de la cámara de vaporización, sino que también puede generar turbulencias, puede generar burbujas, es decir, hay muchos factores. Entonces, sacando el nivel de afuera, por afuera de la caldera, ese problema no nos afecta. ¿Tá? Si a mí se me baja el nivel, lo voy a ver acá es decir, al caer la cantidad de aguas, baja el nivel y yo lo veo en este visor. ¿Está claro? Bien. Acá tenemos la superficie de calefacción. La superficie de calefacción, la caldera, cuando les preguntan qué capacidad tiene la caldera de ustedes,
está en relación a la superficie de calefacción. No es lo mismo superficie de calefacción que cámara de vapor. Ojo, la superficie de calefacción es la cantidad, desde el punto de vista de área, que tenemos nosotros para producir vapor. ¿Está claro? Es decir, yo les pregunto, ustedes están operando una caldera y viene el supervisor, quien fuera, y le dice, che, ¿cómo puedo hacer para generar más vapor? ¿Ustedes qué le responden? En este caso, ahí nosotros lo que hacíamos, cuando era domiciliario, que es lo que estoy viendo en la imagen, por ahí nosotros le poníamos como un tacho o algo así, una fuente arriba, y le poníamos agua destilada para que baja un poco más de agua y tenga un poco más de presión de vapor. Es una de las tantas formas que hacíamos. Que le poníamos más o menos aproximadamente 5 o 7 litros, que es lo que entraba en el tacho, para que tuviera un poco más de fuerza. Perfecto. Vos estás hablando de caldera domiciliaria donde no llegás a generar vapor, solamente generás agua caliente. Exactamente, hace como un recorrido ahí. Y generás un agua caliente que como loco puede estar como máximo 50 grados, que es una locura, porque si vos en el interior de tu casa ponés la temperatura de la habitación, ¿no? A 24 grados, ponele que llegue a 50 la temperatura del agua en la caldera, como loco. Que no sí, exactamente. Ahora, eso es una cosa, pero si yo te hablo de una caldera industrial y viene alguien y les pregunta, che, ¿cómo puedo hacer para generar más vapor? No digamos un vapor de alta, un vapor de media, un vapor tranquilo, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Metés otro tacho? No podés. No. No podés agarrar y poner un domo para meter más agua. ¿Cuál es la respuesta a eso? Dependiendo del tipo de caldera, la respuesta que ustedes pueden dar, imposible. ¿Por qué? Porque la superficie de calefacción te da el límite. Es decir, si vos tenés una superficie de calefacción que te está generando, andando en forma completa, full, X cantidad de vapor, es decir, de toneladas de vapor, vamos a poner 10 toneladas de vapor hora, andando a full, ¿qué más vas a poder dar? Porque la superficie es tu límite. ¿Le podés dar más temperatura a los quemadores? Sí, le podés dar. ¿Qué generás con eso? Que los caños te hagan pelota más rápido, básicamente. ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene un límite los caños. El material de los caños tiene un límite. Agrandar la superficie de vaporización en una caldera es imposible, porque tenés que modificar toda la caldera. Entonces, eso es un punto muy importante, ¿no? Que la superficie de calefacción es el límite que tenemos nosotros en la caldera. El límite que tenemos nosotros en la caldera es la superficie de calefacción, llamando superficie de calefacción al conjunto cámara de combustión, caños. ¿Está? Es decir, la cámara de combustión, vamos a mirar esta otra caldera. Perdón. Poner otra caldera, aumentar la superficie sería colocar otra caldera más si quieren más vapor. Claro, tal cual. Pero la misma caldera es imposible. No, por eso. Superficie de calefacción, acá la tenemos, ¿ven? La superficie de calefacción es proporcional. A ver, todo esto que yo les estoy diciendo lo tienen escrito ustedes ahí, están en los videos también. Es proporcional a la producción horaria de vapor, ¿no es cierto? Ahí no tenemos vuelta. La producción horaria de vapor es la cantidad de vapor que generamos en un determinado tiempo. Pregunta, muchachos. ¿Van? Mauricio, Juan, Matías, Fernando, Benjamín, Emiliano, Lautaro, Agustín, GNA 16/788. Atento. Buen día. ¿Qué haces, Agustín? ¿Qué tal, profesor? Buen día. Recién me pude conectar porque justo estaba en el trabajo, así que recién agarré. No hay problema. Gabriel, yo quería ver los tubos, que me lo perdí. Que sea así rápido. Estos son los tubos, ¿eh? Este es el tubo, el material del caño, y esto de acá es
la unión de un tubo con otro. ¿Lo ven ahí? Mirá. Estos son tubos que por el interior circula vapor y por el exterior, por afuera, circula los gases de la combustión. Acotubular. Acotubular, exacto. Bueno, está. Gracias. Muy bueno. No, por favor. ¿Qué pared que tiene? Sí, tienen una pared importante. Lo que pasa es que tienen una presión interior tremenda también. Circula... Son tubos superaliados, es decir, tienen muchos elementos de aleación, que es lo que permite que puedan soportar esa presión y esa temperatura. No son tubos comunes, no son tubos que se consiguen en la Argentina. Los tubos se consiguen afuera, no se fabrican acá. Hay que traerlos de afuera. Todas las calderas, la mayoría de las calderas importantes, supercríticas, tienen tubos superaliados o con un alto porcentaje de aleación. Domos. El domo es donde se genera, donde se almacena agua o vapor. No digan solamente vapor, porque ya si fuera solamente vapor deja de ser domo y pasa a ser colector. ¿Tá? En el domo tenemos que tener agua, si no, no es domo. Puede haber vapor, por supuesto. Este es un domo. Los domos son... se usa, en este caso ven que tienen estos caños, se usan los domos en las calderas. Hay una preguntita tramposa ahí, ¿cuántos domos tiene una caldera humo-tubular? ¿Qué me contestan ustedes, muchachos? No tiene. Perfecto, perfecto. Bueno, hay gente que por ahí se distrae, esa es la palabra, y dice 1, 2, 3, porque claro, si vos le preguntás cuántos tiene, porque tiene. Pero no, es una pregunta tramposa, es decir, las calderas homotubulares no tienen domo. El domo, acuérdense, acá tenemos un domo, hay que hacerle muchos ensayos no destructivos para ver cómo se encuentra, sobre todo si en el interior del domo hay vapor, medición de espesores, ultrasonido, partículas, bueno, X. Para ir viendo cómo se encuentra el material. Tubos, los tubos son muy importantes, son los que interconectan los domos. En una caldera humotubular, los tubos son por donde circula el humo, dependiendo dónde se encuentre, va a tener mayor o menor desgaste, ¿cierto? También dependiendo del tratamiento que le hagan al agua, va a tener mayor o menor corrosión. Pero bueno, los tubos pueden ser tubos curvos o tubos rectos, dependiendo del tipo de caldera. Los tubos rectos tienen la particularidad de que la dilatación es en forma longitudinal. En estos caños, ven este que está acá, a ver si lo enfoco, acá, este caño que está acá, estos son tubos rectos, entonces se va a alargar hacia abajo, pero hay otros tubos que son curvos, entonces, como lo que tenemos acá en la imagen, la vendría a ser la dilatación del tubo o la contracción, dependiendo si enfriamos o calentamos, va a ser en forma transversal. Y eso es totalmente, es bueno eso, debido a que eso podemos hacer, se pueden hacer, nosotros no vamos a hacer nada, pero vamos a ver calderas más compactas, calderas de menor tamaño, con un muy buen rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento, es la relación que existe entre lo que entra a la caldera y el vapor que sale. Pregunta, gente. Voy a ir pasando a otra diapositiva. Lo estoy escuchando, ¿eh? Nosotros hasta ahora vamos bien, Gabriel. No tenemos duda. ¿El resto va entendiendo? ¿Va bien? ¿Alguna consulta, pregunta? Vamos. Seguimos con el tema componente. Acá llegamos a un punto muy importante. Tema sobre calentador y recalentador. Acuérdense que para que una caldera tenga un buen rendimiento tenemos que aprovechar totalmente
los gases de la combustión que se producen. Una forma de aprovecharlas es a partir de accesorios, o mejor dicho, componentes, como son los sobrecalentadores, los recalentadores y los economizadores. ¿Está claro? Todos estos componentes tienen como finalidad captar la energía que tienen los gases de escape y transferirla a el agua o el vapor que circula por el interior de los tubos. Los sobrecalentadores o recalentadores tienen esta forma, son mazos de tubos, dependiendo del tipo de caldera, por supuesto, ¿no es cierto? Que por el interior circula el agua o el vapor y por el exterior circula los gases de escape. El gas de escape va a pasar entre estos tubos, pasa por acá y transfiere energía a lo que está por dentro del tubo, que sería el agua o el vapor. Acá hay que tener algunas cuestiones en cuenta, es decir, vamos a mirar esta caldera. Perdón, Gabriel. Si Sí, hablamos de sobrecalentador, ¿no estamos hablando siempre de vapor? Sí, obvio, por supuesto, por supuesto. Ah, perdón, porque escuché que habías dicho por ahí que pasa Agua, agua o vapor. agua o vapor, sí. Cuando dije agua o vapor me estaba refiriendo a que si vos, vamos a mirar esta de acá. No es para marcarte un error tuyo, sino yo es para fijar el concepto. Si es que en el sobrecalentador, digamos, siempre hablamos de que está después de un evaporador, por lo tanto, siempre tenemos vapor, ¿cierto? Por supuesto. El sobrecalentador, y anotá ahí también, el recalentador, solamente por el interior circula vapor. En el único lugar que circula agua es en el evaporador. Y hasta cierto punto, si no también circula agua y vapor. Porque estamos hablando de calderas que, entiendan esto, que si hablamos de sobrecalentador y recalentador, ya estamos hablando de calderas supercríticas. Una caldera común, entre comillas, domiciliaria, o una caldera a nivel hospitalario, por ejemplo, donde vos generás un vapor de muy baja calidad, pero que te sirve para esterilizar algún instrumento, son calderas que lo único que tienen es un evaporador, porque con generar vapor te sobra y te alcanza. Ahora, cuando vos ya en una caldera tenés sobrecalentador o recalentador, es porque estás hablando de calderas supercríticas, no hay vuelta. Siempre en el sobrecalentador y en el recalentador circula vapor. ¿Tá? Y otra cuestión importante, el sobrecalentador es el componente que recibe los primeros gases de escape de la cámara de combustión. Los primeros gases de escape son los que más energía tienen. ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior que decía que tenía 1600 grados? Puede ser 1600, 1200, 1000, bueno. Pero son los que mayor energía tienen. Por lo tanto, son los que más sufren. Por lo tanto, son los que mayor transferencia energética producen. Pero siempre estamos hablando de vapor. Miremos acá esta figura. Tenemos el hogar, tenemos la generación de energía, y fíjense, los gases de escape salen del hogar y se encuentran con el primer componente, que es el sobrecalentador. Yo les pregunto, ¿el sobrecalentador qué función tiene? Que el vapor salga con más energía, que salga más seco, pero con más energía, digamos. Exacto. No, decir más seco, no, es decir, nosotros en este caso directamente tenemos un vapor que si quieren lo pueden llamar gas. ¿Tá? Es un gas, porque no tenés ninguna partícula. La función del sobrecalentador es asegurarse que el vapor sea totalmente seco, y si es totalmente seco, te olvidas de tener partículas de agua en el vapor. ¿Tá? Directamente se transforma el agua a gas. El sobrecalentador tiene la misma función, solamente que el sobrecalentador recibe el vapor que viene de una turbina o de algún equipo que ya fue usado. Entonces la función del recalentador es darle energía a ese vapor que entra al recalentador para que salga a mayor temperatura y presión, es decir, para que se vuelva a convertir a gas, porque hay que ver la presión y la temperatura de entrada al recalentador, que puede llegar a ser un vapor que tenga alguna pequeña partícula de agua, pero al pasarlo por el recalentador recuperamos toda la energía y ya lo largamos
a la turbina o a donde fuere. ¿Se entiende? Entonces, en los dos equipos, sobrecalentador y recalentador, tenemos como función incrementar la energía del vapor. ¿Está claro? Y después vienen, a partir de ahí, ya en segunda etapa o tercera, ven, acá tenemos sobrecalentador, recalentador, evaporador o economizador. Los economizadores, voy a dejar de esto, miren acá, esta figura me parece muy piola, para que se pueda entender bien el tema de los economizadores. Ven acá, la primera figura que tenemos, miren esto. Esto que tenemos acá, ven que dice 15 grados, 135 grados, es la entrada del aire y la salida del aire, y es un economizador. Esto es un filtro, un lustrum, es un recalentador de aire. Porque por un lado viene el aire, los humos, ven, acá dice humos, y pasa, y se van a 100 y pico grados por ahí. Y por otro lado entra el aire. En este equipo que tenemos acá, se produce la transferencia de el aire caliente de los gases de escape con el aire frío de entrada a la caldera. ¿Tá? Entonces, esto de acá es un economizador de aire. ¿Tá? Lo que logramos con esto es que el aire, miren la temperatura, 115 grados. A 115 grados entra el aire que va a los chisperos o que va a lo que sería el quemador, el aire secundario, para producir que la llama tenga una cierta energía, es decir, el barrido de los gases. ¿Está claro? Después se desparrama, es decir, una cosa es si trabaja con fuel, u otra cosa es si trabaja con gas. Pero esto es un equipo que tiene como función transferir el gas, es decir, la energía que se produce de los gases de escape, al aire, para que el aire que entra a la caldera sea un aire a cierta temperatura. ¿Está claro, gente? ¿Lo vieron? Está piola eso porque ahí es algo, después lo vamos a ver, se llama lustrum, y es un equipo que recupera los gases de escapes y se los transfiere al aire. Tipos de... Perdón, Gabriel. Sí, te escucho. Una duda. Esto es, en la caldera es lo contrario a un motor de combustión interna, entonces. Totalmente. El aire tiene que estar a temperatura y no usar un intercooler como en un motor de combustión interna, que necesita aire más frío. Claro, exacto. O es un motor, a ver, la caldera es una máquina térmica. ¿Tá? Máquina térmica porque vos en el interior se produce una combustión, generás energía y esa energía la usás para producir un trabajo. ¿Tá? En este caso el trabajo que producís es el movimiento del vapor. En un motor a combustión interna vos necesitas generar energía para producir un trabajo y con eso mover el motor, es decir, mover el auto. Pero a diferencia entre uno y otro es que vos en el motor necesitas extraer energía y mandarla al medio ambiente para que el motor no se te caliente y no se te funda. Vos en la caldera no querés que pase eso. Vos al contrario, en la caldera querés que sea totalmente térmica, aislada, adiabática, es decir, que no se produzca transferencia de energía al medio ambiente. ¿Tá? Esa es la gran diferencia entre una máquina térmica y otra. Y por supuesto que, bueno, después tenés ciclo de combustión interna, ciclo 10, el ciclo Otto, y por el otro lado tenés el ciclo Joule-Wright, donde es decir, hay distintos tipos de ciclos, pero eso es otra cosa. Creo que igual en el motor de combustión interna, el tema del funcionamiento del cooler es por una cuestión del rendimiento volumétrico, que es el llenado del pistón en un corto tiempo, y que aumenta, digamos, el rendimiento volumétrico al estar más frío el aire de ingreso. Es como que es otro fenómeno que acá no interviene, porque no tiene rendimiento volumétrico, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Son otros factores, me parece.
Sí, por supuesto. No, por eso yo viste que ni mencioné el tema cooler, solamente hablé para no meternos en el tema motor de combustión interna, que es otra cosa, otra materia. Pero es verdad, Emiliano, sí, por supuesto. Es decir, la entrada de aire al motor tiene otras cuestiones totalmente distintas a la caldera. Pero la idea porque si entrara más caliente el aire, también me sirve en la combustión dentro del motor, como decía ahí el colega. Pero en realidad se perjudica por otro factor que acá no nos afecta, que es el volumen, el llenado del pistón en un volumen reducido en un tiempo muy corto. Tal eso cual. Es un rendimiento volumétrico que aparece, me parece, ¿no? Digo, como para intercambiar también, porque en un motor se enfría, digamos, y en realidad tengo una combustión también, pero se enfría por otro aspecto, me parece, ¿no? Porque... Perfecto. ¿no? Perfecto, así es. ¿Puede ser, Gabriel? Sí, Soso, Emiliano. No, está perfecto lo que estás explicando, es así. Yo no lo quise hablar para no meternos, pero es así, es decir, nosotros estamos buscando otras cuestiones, otros parámetros en un motor de combustión interna, otro tipo de rendimiento. No podés comparar un rendimiento de un motor de combustión interna con un rendimiento de una caldera. Es decir, hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Tema válvulas, tema temperaturas, temas materiales. Pero lo que vos decís es así, perfecto, está muy bien explicado. Está muy bien. ¿Preguntas? ¿Está claro eso? ¿El resto? Bien. Avanzamos. Los materiales, estamos hablando de los sobrecalentadores, hay distintos tipos de sobrecalentador que puede ser de convección, de radiación o mixtos. Dependiendo del tipo de transferencia, convección, radiación o mixta, vamos a decir qué tipo de sobrecalentador tenemos. La pregunta que les hago es, en una caldera, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de transferencia tenemos en el sobrecalentador? ¿Convección, radiación o mixta? Convección me parece que no, porque es directo ahí, ¿o no? Convección, acordate que es la transferencia de calor a partir de ¿qué? De el calor que te genera la llama. ¿Ah? Entonces, en este caso, dependiendo de la ubicación del sobrecalentador, puede ser de que tengas convección porque te va directo el calor. Radiación es a partir de burbujas de calor, por llamarlo de alguna forma, y acá faltaría conducción, que sería entre sólidos. Yo entiendo de que es convección y radiación, por lo tanto diría que es mixta, dependiendo, repito, dependiendo de la ubicación del sobrecalentador. Hay sobrecalentadores que están en un lugar que no te llega el calor por convección y es todo radiación. Y hay otros que sí. ¿Está? Si a ustedes les preguntan, yo no me jugaría y diría mixta. ¿Está? Acá tenemos de convección, se transmite por convección la temperatura, y de radiación. ¿Ven? Es más o menos lo mismo. Y lo mixto es cuando tenemos la radiación, la convección, en forma combinada. Los factores que afectan al recalentamiento, al sobrecalentamiento, dependen básicamente de dónde se instala el equipo y el tipo de caldera que estamos operando. Dejo de compartir esto y voy a preguntas, gente. Bien, este es otro PPT, es el número 11. Vamos a hablar un poquitito de los recalentadores. El recalentador tiene la misma función que el sobrecalentador y que el economizador. Miren estas figuras, acá está bien, porque fíjense que tenemos solamente, esta es una caldera humotubular, una caldera mediana, chica, y el único economizador que tenemos es el del agua.
Vamos a marcarlo. Miren, ¿qué pasa? Tenemos el agua que entra a la caldera, ya entra con una cierta temperatura, porque pasa por este economizador, que lo que hace es tener un serpentín, por adentro circula el agua, por adentro los caños, y por afuera van los gases de escape. Entonces con esto nos aseguramos de que el agua a la caldera entre a cierta temperatura. ¿Cuál es el beneficio que el agua entre a temperatura a una caldera? ¿Qué les parece? El beneficio es que no necesitamos tanta energía para producir vapor. Por ejemplo, en este tipo de caldera, que no tenemos ni recalentador ni sobrecalentador, solamente tenemos un economizador, esto lo que hace es que este economizador me caliente el agua, por lo tanto, estoy ahorrando energía, ¿tá? Porque absorbo energía de los gases de escape. Ahora yo les pregunto, nosotros fíjense, esta es una caldera humotubular, que tiene agua hasta más o menos este nivel. Si yo a la caldera, un día como hoy que hace en estos momentos 0 grados acá en Bahía, le ingreso agua a 0 grados, ¿qué pasa? Cuando la caldera está funcionando a una temperatura de 200 grados. Y el agua entra por acá en forma directa. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que ocurre? Se enfría. Se me cae el nivel, es decir, se me cae la energía interior de la caldera. La presión, se cae todo. Entonces, es muy delicado ese tema. Si nosotros tenemos una caldera que está funcionando, esto es agua. Uy. Acá tenemos el agua a cierta temperatura y le ingreso un agua fría, tenemos una pérdida de energía tremenda. Agarren una pava, pónganle agua y la ponen a hervir. Y cada tanto le van echando agua fría. ¿Qué pasa? Totalmente fría. Y bueno, se me cae el vapor. Deja de producir vapor. Entonces es un gravísimo problema que tenemos en la planta. ¿Está claro? Por eso es tan importante tener un economizador. Acá tenemos un economizador y precalentador de aire, que lo mismo, para producir, como dijimos recién, que comentó algo ahí Emiliano, la entrada del aire a la caldera tiene que ser caliente, porque si vos tenés un aire frío, la combustión, ustedes quieran arrancar un diésel una mañana que está helando, y le va a costar mucho más, porque está entrando aire frío a la cámara de combustión, entonces cuesta arrancarla. Sin embargo, si metemos aire caliente, ¿qué es lo que se hace muchas veces? Se hacía, ahora no sé, o por ahí, estos motores modernos no tanto, pero antes había un precalentador, es decir, en la entrada de aire se prendía una bujía que producía una pequeña llama, y el aire pasaba y con esa llamita me calentaba el aire. Entonces el arranque es mucho más sencillo. Acá pasa lo mismo, tener una entrada de aire caliente me va a producir una combustión mucho más completa, o mejor dicho, una combustión completa, y eso lo que genera es que se quemen todas las partículas de combustible y no tirar combustible sin quemar a la atmósfera. ¿Tá? Por eso es tan importante en los economizadores calentar el combustible, calentar el aire y calentar el agua. Si ustedes me preguntan qué es más importante, para mí es más importante calentar el agua que el combustible, que el aire que se mezcla con el combustible. Bueno, acá tenemos el tema del intercambiador o el calentador de aire, que con esto fíjense que pasa el aire, voy a anotar acá, ven, viene el aire y pasa por los caños, que por el interior de estos caños puede ir el aire que entre a la cámara de combustión y por afuera los gases de escape, o al revés. ¿Tá? Por lo general, por afuera va los gases de escape. Por el interior va el aire que entra a la cámara de combustión.
Acá tenemos, ven, estas fotos son, tenemos dos tipos de economizador. El problema de esto es que cuando el aire no está, los gases de escape no están muy calientes, estos gases tienen hollín y hace que se peguen en las paredes de las chapas y se tape. Y fíjense cómo queda, acá tenemos una imagen, ¿ven? Acá ya está limpio. Entonces, la idea es limpiarlos periódicamente, dependiendo del tipo de caldera y del tipo de equipo, hay que ir limpiándolos puede ser con aire, puede ser con alguna hidrolavadora, con agua, con lo que fuere, para tenerlos limpios y que tengan una buena transferencia energética. Bueno, acá tenemos una figurita donde explica, ven, sobrecalentador, economizador, y por último, calentador de aire. Siempre los economizadores, ya sea calentador de agua o calentador de aire, están en el último lugar de la salida de los gases de escape, porque son los que menos energía requieren. ¿Tá? Antes vamos a tener un sobrecalentador, después tenemos un recalentador, si es que hay, y si no tenemos un economizador de aire, de agua y un economizador de aire. Bien, hablen un poquito ustedes, a ver, los escucho. ¿Qué tienen para acotar, para decirme? Preguntas. Luis, Matías, Mauricio, Juan, Fernando, ¿alguna pregunta? ¿Me van entendiendo? ¿Van captando la idea? Son muchas cosas, sí, dígame, pues hace 1 hora y 35 minutos que estoy hablando y... No, yo te iba a preguntar que estamos hablando siempre de combustible gas natural. Porque también nombraste el fuel oil. Siempre hablamos de gas natural como combustible. A ver, para caldera domiciliaria, por supuesto que lo único que te va a funcionar es el gas natural. Ahora, si vos tenés una caldera, por ejemplo, acá hay una caldera de Cargill que funciona con la basura de los granos de, por ejemplo, la cáscara del grano de la soja o partículas de granos de... Entonces ahí vos ya tenés un combustible sólido. Claro. Totalmente distinto al gas. Entonces ese combustible sólido te va a producir un hollín, te va a producir un humo distinto al humo que te produce cuando se combustiona gas. Lo mismo pasa si estás quemando fuel, es decir, el fuel es como si fuera un diésel pesado, para que lo entiendas. Entonces ahí vos ya tenés que calentar ese fuel para tener una cierta viscosidad. Acordate que siempre tenés que tener en cuenta que la partícula de combustible tiene que ser lo más chica posible para que poder tener una buena combustión. ¿Se entiende, Fernando? Claro. Y nunca lo vi al fuel oil, personal. No, que eso es un producto industrial, es decir, no, a nivel, por llamarlo domiciliario, no lo vas a ver nunca. Es decir, ellos, en este caso, las grandes empresas, es un derivado del petróleo, mucho más, entre comillas, ordinario, por llamarlo de alguna forma, que se usa para producir, en este caso, energía, que viene por un caño distinto. Es decir, acá a Bahía Blanca llega el petróleo, por ejemplo, a Transfigura, es decir, acá a la compañía donde se producen las naftas, y a partir de ahí van derivando, y bueno, y una de las partes es eso, que es como si fuera un desperdicio casi. Pero bueno, que se usa muy pocas veces, no es que se usa todos los días. Por lo general se quema con gas. Por ejemplo, la de Central Piedrabuena, que están los chicos ahí, ellas usan gas natural, ¿no? Sí, a veces usan fuel también. Acá.
Y eso tiene otros dispositivos, el fuel. Sí, parámetros totalmente distintos al gas, totalmente distintos. Nada que ver. Pero también acá tenemos una realidad. Este año vamos a ver algo. ¿Cómo? No, digo, si nosotros vamos a ver algo sobre sistemas de fuel. No. A ver, vamos a tocar alguna cosita, pero no porque es algo muy puntual para ciertas empresas. No tiene mucha aplicación, salvo algunas empresas industriales muy importantes. No, lo que les quería comentar es que dependiendo, ¿se acuerdan? Ahora mismo también, es decir, muchas veces, no sé cómo está este año, la verdad que no he hablado mucho con gente de YPF, tenemos el problema de que exportamos gas, traemos gas de afuera, en uno de estos barcos que acá tenemos acá en Bahía Blanca. Y se inyecta ese gas a la red. Ese gas, dependiendo de dónde se trae, viene con parámetros totalmente distintos. Un barco tiene parámetros distintos a otros. Entonces, las plantas, Profértil, Mega, es decir, tienen ciertos problemas cuando les cambian los parámetros del gas. Tienen que trabajar con los quemadores para ponerlos a punto y que queme totalmente el gas, porque vienen con distinto poder calorífico, es decir, traen unos ciertos cambios cada gas y eso les ocasiona graves problemas. Esa es una de las cuestiones que tiene que estar muy atento el foguista. La gente que maneja caldera tiene que estar atento a esas cuestiones y cuando se producen cambios en los parámetros de entrada del combustible a la caldera, eso te va a producir un cambio sí o sí. La parte... Bueno, está bien. Vamos a ver un poquitito de esta cuestión, que es lo de el precalentador de aire. Los precalentadores de aire pueden ser recuperativos o tubulares, ¿está? Es decir, por conducción o por convección, por supuesto, o radiación, dependiendo en el lugar que se encuentre y dependiendo del tipo de caldera. ¿Está? Por ejemplo, los regenerativos, que es por convección, se dividen en dos grupos. Los Rothermühl, esta nunca me sale, donde tenemos la entrada del combustible, del aire, acá, ¿ven? Acá, por acá, y por acá tenemos la salida de los humos, y por acá la salida del aire, y por acá la entrada del aire. Lo mismo que vimos en la diapositiva que les mostré hace un ratito, ¿no? Entran los gases de escape, pasan por un sistema que gira, en ese interior tenemos el aire, se calienta el aire y entra el aire a la sala o a la combustión. Y después tenemos los mal llamados LUGO o lustrum, lo mismo. Tenemos el intercambio del humo, de los gases de escape, con respecto al aire, y ahí es donde se produce la transferencia energética. Inconveniente es lo que les mostré recién, el tema de la limpieza de las cenizas. ¿Ah? Y acá hay un videito que si puede lo miran. Bueno, gente, una cosa importante también es cuando estamos hablando de combustible, como es lo que hablamos recién, el fuel, o ni hablar si son combustibles sólidos. Los combustibles sólidos, como puede ser en una planta en Cargill, acá en Bahía Blanca, en Necochea, es decir, hay muchas plantas de esas, que queman partículas sólidas, el humo desprende mucha suciedad.
tiene que tener filtros. Entonces, no podemos largar nosotros lo que se quema, el humo que se quema a la atmósfera, porque estaríamos haciendo una contaminación tremenda. Entonces, en la chimenea de una caldera que quema combustible sólido tenemos distintos tipos de filtros y el gas que sale a la atmósfera está filtrado. Eso lo que genera es que esos filtros se tapen, y otra de las cuestiones que está generando es que no podemos usar eso para economizar, como estamos hablando acá. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? También hay que pensar que estamos calentando agua o generando un vapor con basura, básicamente. Entonces, bueno, costo-beneficio, como siempre digo, ¿no es cierto? ¿Preguntas? Gente. No, nosotros no tenemos preguntas para Gabriel. A mí no se me ocurre ninguna. Bueno. Ustedes, Emiliano, Luis, Matías, Mauricio, Juan. Todo claro, profesor. Después la unidad que sigue, que es accesorios. Sí. Respecto, ya que no hay consultas puntuales de lo que de lo que explicaste, te quiero preguntar, digamos, en la preparación para el examen que tenemos que dar, por ejemplo, de esta unidad, ¿cuáles serían las preguntas típicas que tendríamos que nosotros más o menos saber responder, digamos? Básicamente, lo interesante de esta unidad es que ustedes sepan identificar cada uno de los componentes de la caldera, cuál es su función, cuál es su objetivo, por qué está donde está, es decir, por qué el quemador, por qué la cámara de combustión, por qué los intercambiadores de calor, ya sea un intercambiador evaporador, un sobrecalentador, recalentador, economizador, cuál es el objetivo de que esté ese equipo, ese componente en ese lugar de la caldera y para qué sirve, ¿no? ¿Qué es el beneficio que te da y cuál es el inconveniente? Ese sería el concepto que uno busca. Entender el porqué de la cuestión. Es decir, ¿por qué tenemos un economizador de aire? ¿Por qué tenemos un economizador de agua? ¿Por qué un sobrecalentador? ¿Cuál es la función del sobrecalentador? ¿Cuál es la función de la cámara de combustión? ¿Cuál es la función de la cámara de vapor? ¿Por qué se dice que la superficie calefactora es el límite de una caldera? ¿Qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, aumentar la capacidad de producción de vapor en una caldera? ¿Cuál es el inconveniente que nos genera? Lo podemos hacer. Es decir, todo lo que fuimos hablando hoy es importante. Fíjense que yo hablo muy conceptual, no hablo en forma, es decir, continuamente estoy hablando, dando ejemplos, ¿no es cierto? Es decir, llevando el tema a la práctica, a la industria. No hablo desde lo teórico. ¿Se entiende, gente? Emiliano, ¿se entiende? Sí, sí. Chicos, allá, CPB. Bien, bien. ¿Se entiende? Muchachos de CPB, les pregunto, ¿por qué es importante tener un economizador de agua en una caldera? Te aumenta el rendimiento para cuando ingresa el evaporador. Ya al aumentar la temperatura del economizador, se empieza a más temperatura y entonces se explica mal el proceso. No se escuchó nada. Nada, no se escuchó nada, chicos. Un poquito más fuerte, ¿no? Ahí se acerca el micrófono, está lejos. Es importante porque le daba temperatura antes de ingresar al evaporizador y mejora el rendimiento. Si no, entraría con más diferencia de temperatura y tardaría más en llegar
se utilizaría más combustible. Bien, bien, esa es la idea. Perfecto, muy bien. La idea es que teniendo el agua caliente nosotros logremos disminuir el salto térmico. Hay un salto térmico muy importante entre un agua a 0 grados y un agua a 90 grados, ¿no? 90 grados. Bueno, eso requiere mucha energía, y no solamente verlo desde el punto de vista de la energía, sino depende también del tipo de caldera que estén operando. En una caldera homotubular, meter un agua a 10, 20, ni hablar menos temperatura, nos genera un gran problema en el interior de la caldera. Una caída de presión, una caída de vapor, es decir, un montón de cuestiones. Entonces es fundamental que el agua entre a cierta temperatura. Preguntas. Mauricio Balducci, ¿se entiende? No te escuchamos, Mauricio, no sé si estás hablando. Ahí. Ahí sí. Bueno, está fallando, me falla el micrófono. No se te escucha, Mauricio. Matías, hasta que Mauricio solucione el problema. Bien. ¿Preguntas? Bien, Mauricio, bien, gracias. No, ninguna. Está todo claro hasta el momento. Bueno, ¿qué caldera usamos, Matías? ¿Estás en relación a trabajar con alguna caldera? No me acuerdo. No, mi papá trabajó toda su vida ahí en la termo, así que más o menos tengo una idea. Me Bien. explicó. Bueno, cualquier pregunta. Juan Betancourt. No, Gabriel, todo claro. Lo que te iba a consultar es sobre los sobrecalentadores. ¿Siempre van a la salida de la chimenea o en el paso donde los gases tienen una cierta temperatura, no elevada, digamos? Sí. No, el sobrecalentador es el equipo que recibe los gases a mayor temperatura. Siempre. ¿Tá? Siempre. Están a la salida de la chimenea, pero en la parte que tiene mayor temperatura. Bien. ¿Tá? Bien. GNA 016, ¿todavía? No me acuerdo cuál es tu nombre. Germán, creo que es el nombre, profe. Bueno. No contesta, ¿no? No importa. Luis. No, por ahora todo tranqui, por ahí es algo un poco nuevo, de ver lo que es caldera, acostumbrado a lo que es domiciliario, pero sí, vamos bien. Bueno, yo le estoy hablando de esto porque se supone, pero ustedes me cortan, me dicen que si entienden esto, una caldera domiciliaria como que lo van a entender más fácil, es mucho más sencillo, mucho más fácil de entender, ¿no es cierto? Sí, por ahí es lo que hemos hecho mucho tiempo eso, o sea, los tiempos que estuve trabajando ahí en Bahía con lo que era domiciliario fueron 3, 4 meses, un poquito más, y trabajemos y quedó bien con eso. Y bien. Vi ahí acompañé a un muchacho ahí en Torquay, por el tema de un matadero que hay ahí. Lo fui a acompañar a ayudar a arreglar una caldera. Y ahí me explicó un poco lo que era todo esto. Bien, perfecto. Bueno, Emiliano, cualquier cosa, ¿todo claro? Yo, disculpame, pero viste, trato de que sea interactivo y nada. Esa es la idea. Sacamos provecho a tu conocimiento y... Esa es la idea. Te pregunté en toda la clase. Me parece excelente que sea así. Yo lo dije en la primera clase, muchachos, esto es para hacerlo estilo taller, para que hablemos todos. Así que me parece excelente, así tiene que ser. Que me interrumpan, charlamos, no hay ningún tipo de problema, de lo que me gusta.
Así que, bárbaro. Fernando, ¿querés decir algo? Hasta ahora todo bien. Bueno, Fernando, cualquier cosa. Muy bien explicado. Bueno, también, por ahí como dice Emiliano, sí, tratando de meter bocado y hacer preguntas como para aprender a desasnarse un poco. Muy bien, muy bien. Ya que estamos por ahí, me quedó titilando acá en masa refractaria. Sí. O cuerpo refractario, algo así era, ¿no? Sí, el refractario es... Decime. No, la pregunta es eso, mantenimiento, fallas. No, el refractario es un... He visto algunos videos donde reparan por ahí. Claro, se repara, se cambian los ladrillos, es decir, dependiendo del tipo de refractario que tengas. Muchísimos problemas con los refractarios, depende mucho si la llama le pega, si no le pega, la distancia que tenés a la llama. El tipo de cuidado es muy importante. Y bueno, tiene muchos problemas. Pero eso es muy técnico, es decir, se va viendo cuando se hacen las paradas de planta y se va analizando si hay que intervenir o no hay que intervenir. Siempre estamos hablando de ladrillos refractarios cerámicos, ¿no es cierto? Que la idea es que tengan un rebote, por llamarlo de alguna forma, del calor, de la energía. Es decir, que no absorban energía, sino que la energía rebote y pueda transmitirse. Claro, la estimule, sí. Claro, exacto. Es decir, que no... Ver paradas de plantas y su mantenimiento. Sí, continuamente. Hay problemas gravísimos. Muchos problemas con los refractarios, muchos. Hay que hacer un muy buen mantenimiento, hay que tener mucho cuidado, porque el tema del refractario es que se gasta, se va degradando, esa es la palabra, y después, una vez que se rompe, chao, ahí. Ahora hay refractarios, hay distintos tipos de refractarios, hay distintos componentes que se usan como refractarios, que son mejores, más químicos, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Porque una vez que se rompen, después es un problemón arreglarlos. Ese es el tema. Un problemón por el tema de tiempos, ¿no es cierto? Tiempos y la intervención, es decir, hay que tener mucho cuidado. ¿El refractario, la función es aislar o también actúa como una masa caliente? No, la idea del refractario es aislar, es decir, que no te deje pasar la energía hacia otro lado. Por supuesto que también actúa, te lo dice la palabra, como transferencia, porque eso se calienta y está generando... Pero es como que refleja el calor, esa sería la idea, que te la refleje hacia la zona de calor del hogar. Exacto, tal cual. No, pues yo los he visto que se ponen al rojo, por eso te pregunto. Sí, esa es la idea. La idea es que el calor rebote, refleje, es decir, que tenga un reflejo, es decir, que rebote, ¿no? Pero que no pase para el otro lado. Para la otra parte. Para el otro lado, sí. Las dos cosas serían. Exacto, obvio. Si el refractario se gasta, se va gastando, y lo he visto en muchas calderas, el tema es que después se pasa para el otro lado, y ahí es donde tenemos el gran problema. Por eso siempre tenemos que estar muy atentos al tema del refractario, y cuando vemos que ahí está degradado hay que intervenir, decir, che, ojo que esto se está rompiendo, y no llegar a que se rompa del todo, porque si se te rompe del todo, sonaste, se te pasa al otro lado, y ahí te genera otro tipo de problema. No solamente el tema del refractario, sino que tenés que cambiar otras cosas. Y cuando vos decís que se gasta, ¿qué es? ¿Que va disminuyendo espesor el ladrillo, digamos? Tal cual, se quema y se va degradando. Y si no, se agrieta también. También, no? Sí, por supuesto, se agrietan, se rompen, hay un montón de cuestiones. Por eso ahora vienen algunos químicos que hacen que se le pueda poner a las grietas, que se pueda ir acomodando. O sea que una revisión de mantenimiento importante, revisar las zonas que hay refractario, bueno, que tengan buen espesor y que no esté dañado, ¿no? Totalmente, muy importante. Sobre esto, los refractarios se usan por lo general en las calderas humotubulares,
en lo que es la parte de la La cámara pared de de atrás. Claro, la parte de la cámara de combustión. Hay calderas que si son de fondo seco, fondo húmedo, que se abre una puerta, que esa puerta en el interior tiene el refractario y por afuera tiene una chapa, un chapón. Otras calderas grandes, ya otro tipo de caldera, lo que se hace es como refractario se pone una chapa de una aleación base níquel, base cobalto, para que el frente de llama pegue en esa chapa y no te peguen los caños, y con eso te ahorras el problema de romper los caños, ¿no? Es más fácil cambiar una chapa que cambiar un caño. Y eso también tiene la función de refractario, es decir, que la energía, el calor no pegue directo al caño, sino que pegue una chapa. Y ahí hay que revisar esa chapa. Obvio, continuamente. Pero bueno, ya es más sencillo. Bien, gente, son las 11 de la mañana. Vamos a ir cortando el vivo Nos estaríamos viendo el próximo jueves a las 9. Si hay preguntas finales, y si no, nos vemos la semana que viene. Listo, muchachos, gracias por su atención. Estamos en contacto. Cualquier cosa escriben al foro. Me pueden mandar un mail, si no, está ahí en el aula virtual, en la plataforma. Y si no, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Benjamín. No, por favor, gracias a vos. Luego, Nos gracias. vemos todos hasta la semana que viene. Próximo jueves. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Igualmente, Mauricio, chao, chao.